Les doy la bienvenida a Leamos la Biblia en un año. Este es un programa de la Iglesia Luterana Mexicana que invita a las congregaciones a leer la Biblia completa en este año 2024. La versión bíblica que estaremos utilizando es la Nueva Versión Internacional. Comparte esta lectura de la Biblia con las personas que están cerca tuyo. Y si quieres participar leyendo alguna de las lecturas en los días que siguen a lo largo del año, ponte en contacto con las personas responsables en tu congregación. Nuevo Testamento. Marcos 15. Jesús ante Pilato. Tan pronto como amaneció, los jefes de los sacerdotes con los ancianos, los maestros de la ley y el consejo en pleno llegaron a una decisión. Ataron a Jesús, se lo llevaron y se lo entregaron a Pilato. ¿Eres tú el rey de los judíos?, le preguntó Pilato. Tú mismo lo dices, respondió. Los jefes de los sacerdotes se pusieron a acusarlo de muchas cosas. ¿No vas a contestar?, le preguntó de nuevo Pilato. Mira de cuántas cosas te están acusando. Pero Jesús ni aun con eso contestó nada, de modo que Pilato se quedó asombrado. Ahora bien, durante la fiesta él acostumbraba a soltarles un preso, el que la gente pidiera, y resulta que un hombre llamado Barrabás estaba encarcelado con los rebeldes condenados por haber cometido homicidio en una insurrección. Subió la multitud y le pidió a Pilato que le concediera lo que acostumbraba. ¿Quieren que les suelte al rey de los judíos?, replicó Pilato, porque se daba cuenta de que los jefes de los sacerdotes habían entregado a Jesús por envidia. Pero los jefes de los sacerdotes incitaron a la multitud para que Pilato le soltara más bien a Barrabás. ¿Y qué voy a hacer con el que ustedes llaman el rey de los judíos?, les preguntó Pilato. Crucifícalo, gritaron. ¿Por qué? ¿Qué crimen ha cometido? Pero ellos gritaron aún más fuerte. ¡Crucifícalo! Como quería satisfacer a la multitud, Pilato le soltó a Barrabás. A Jesús lo mandó azotar y lo entregó para que lo crucificaran. Los soldados se burlan de Jesús. Los soldados llevaron a Jesús al interior del palacio, es decir, al pretorio, y reunieron a toda la tropa. Le pusieron un manto de color púrpura, luego trenzaron una corona de espinas y se la colocaron. ¡Salve, rey de los judíos!, lo aclamaban. Lo golpeaban en la cabeza con una caña y le escupían. Doblando la rodilla, le rendían homenaje. Después de burlarse de él, le quitaron el manto y le pusieron su propia ropa. Por fin, lo sacaron para crucificarlo. La crucifixión. A uno que pasaba por allí, de vuelta del campo, un tal Simón de Cirene, padre de Alejandro y de Rufo, lo obligaron a llevar la cruz. Condujeron a Jesús al lugar llamado Gólgota, que significa lugar de la calavera. Le ofrecieron vino mezclado con mirra, pero no lo tomó, y lo crucificaron, repartiendo su ropa, echando suertes para ver qué le tocaba a cada uno. Eran las 9 de la mañana cuando lo crucificaron. Un letrero tenía escrita la causa de su condena: el rey de los judíos. Con él crucificaron a dos bandidos, uno a su derecha y otro a su izquierda. Los que pasaban meneaban la cabeza y blasfemaban contra él. ¡Ey! Tú que destruyes el templo y en 3 días lo reconstruyes, decían, baja de la cruz y sálvate a ti mismo. De la misma manera, se burlaban de él los jefes de los sacerdotes junto con los maestros de la ley. Salvó a otros,
decían: pero no se puede salvarse a sí mismo. Que baje ahora de la cruz ese Cristo, el Rey de Israel, para que veamos y creamos. También lo insultaban los que estaban crucificados con él. Muerte de Jesús. Desde el mediodía y hasta la media tarde quedó toda la tierra en oscuridad. A las 3 de la tarde, Jesús gritó a voz en cuello: Eloi, Eloi, lama sabactani, que significa: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Cuando lo oyeron, algunos de los que estaban cerca dijeron: escuchen, está llamando a Elías. Un hombre corrió, empapó una esponja en vinagre, la puso en una caña y se la ofreció a Jesús para que bebiera. Déjenlo, a ver si viene Elías a bajarlo, dijo. Entonces Jesús, lanzando un fuerte grito, expiró. La cortina del santuario del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo, y el centurión que estaba frente a Jesús, al oír el grito y ver cómo murió, dijo: verdaderamente este hombre era el Hijo de Dios. Algunas mujeres miraban desde lejos. Entre ellas estaban María Magdalena, María la madre de Jacobo el menor y de José, y Salomé. Estas mujeres lo habían seguido y atendido cuando estaba en Galilea. Además, había allí muchas otras que habían subido con él a Jerusalén. Sepultura de Jesús. Era el día de preparación, es decir, la víspera del sábado. Así que al atardecer, José de Arimatea, miembro distinguido del consejo y que también esperaba el reino de Dios, se atrevió a presentarse ante Pilato para pedirle el cuerpo de Jesús. Pilato, sorprendido de que ya hubiera muerto, llamó al centurión y le preguntó si hacía mucho que había muerto. Una vez informado por el centurión le entregó el cuerpo a José. Entonces José bajó el cuerpo, lo envolvió en una sábana que había comprado y lo puso en un sepulcro cavado en la roca. Luego hizo rodar una piedra a la entrada del sepulcro. María Magdalena y María, la madre de José, vinieron donde lo pusieron. Amén. Antiguo Testamento. Números, capítulo 31. Guerra contra Madián. El Señor dijo a Moisés: antes de reunirte con tus antepasados, en nombre de tu pueblo, tienes que vengarte de los madianitas. Moisés se dirigió al pueblo y dijo: preparen a algunos de sus hombres para la guerra contra Madián. Vamos a descargar sobre ellos la venganza del Señor. Que cada una de las tribus de Israel envíe 1000 hombres a la guerra. Los escuadrones de Israel proveyeron 1000 hombres por cada tribu, con lo que se reunieron 12,000 hombres armados para la guerra. Moisés envió a la guerra a los 1000 hombres de cada tribu. Con ellos iba Finés, hijo del sacerdote Eleazar, quien tenía a su cargo los utensilios del santuario y las trompetas que darían la señal de ataque. Tal como el Señor se lo había ordenado a Moisés, los israelitas entraron en batalla contra Madián y mataron a todos los varones. Pasaron a espada a Eví, Requén, Sur, Ur y Reba, que eran los 5 reyes de Madián, y también a Balán, hijo de Beor. Capturaron a las mujeres y a los niños de los madianitas, y tomaron como botín de guerra todo su ganado, rebaños y bienes.
A todas las ciudades y campamentos donde vivían los madianitas les prendieron fuego y se apoderaron de gente y de animales. Todos los despojos y el botín se lo llevaron a Moisés y al sacerdote Eleazar y a toda la comunidad israelita. A los prisioneros, el botín y los despojos los llevaron hasta el campamento que estaba en las llanuras de Moab, cerca del Jordán, a la altura de Jericó. Moisés y el sacerdote Eleazar y todos los líderes de la comunidad salieron a recibirlos fuera del campamento. Moisés estaba furioso con los comandantes de 1000 y de 100 soldados que regresaban de la batalla. ¿Cómo es que dejaron con vida a las mujeres?, les preguntó. Si fueron ellas las que, aconsejadas por Balán, hicieron que los israelitas traicionaran al Señor en Baal Peor. Por eso una plaga hirió de muerte al pueblo del Señor. Maten a todos los niños y también a todas las mujeres que hayan tenido relaciones sexuales. Pero quédense con todas las muchachas que jamás las hayan tenido. Purificación de combatientes y de prisioneros. Todos los que hayan matado a alguien o hayan tocado un cadáver deberán quedarse fuera del campamento durante 7 días. Al tercer día y al séptimo se purificarán ustedes y sus prisioneros. También deberán purificar toda la ropa y todo artículo de cuero, de pelo de cabra o de madera. El sacerdote Eleazar dijo a los soldados que habían ido a la guerra: esto es lo que manda la ley, que el Señor entregó a Moisés: oro, plata, bronce, hierro, estaño, plomo, y todo lo que resista el fuego deberá ser pasado por el fuego para purificarse, pero también deberá limpiarse con las aguas de la purificación. Todo lo que no resista el fuego deberá pasar por las aguas de la purificación. Al séptimo día lavarán ustedes sus vestidos y quedarán purificados. Entonces podrán reintegrarse al campamento. Reparto del botín. El Señor dijo a Moisés: tú y el sacerdote Eleazar y los jefes de las familias patriarcales harán un recuento de toda la gente y de todos los animales capturados. Dividirán el botín entre los soldados que fueron a la guerra y el resto de la comunidad. A los que fueron a la guerra les exigirás del botín una contribución para mí, el Señor, tanto de la gente como de los asnos, vacas u ovejas. Apartarás 1 de cada 500. Los tomarás de la parte que les tocó a los soldados y se los darás al sacerdote Eleazar como contribución para mí, el Señor. De la parte que les toca a los israelitas, apartarás de la gente 1 de cada 50, lo mismo que de los asnos, vacas, ovejas u otros animales, y se los darás a los levitas, pues ellos son los responsables del cuidado del santuario del Señor. Moisés y el sacerdote Eleazar hicieron tal como el Señor se lo ordenó a Moisés. Sin tomar en cuenta los despojos que tomaron los soldados, el botín fue de 675,000 ovejas, 72,000 cabezas de ganado, 71,000 asnos y 32,000 mujeres que jamás habían tenido relaciones sexuales. La mitad fue para los que fueron a la guerra, 337,500 ovejas, de las cuales se entregaron 675 como contribución al Señor. 36,000 vacas, de las cuales se entregaron 72 como contribución al Señor.
30,500 asnos, de los cuales se entregaron 71 como contribución al Señor. 16,000 mujeres, de las cuales se entregaron 32 como contribución al Señor. La parte que correspondía al Señor se la entregó Moisés al sacerdote Eleazar, tal como el Señor se lo había ordenado. Del botín que trajeron los soldados, Moisés tomó la mitad que correspondía a los israelitas, de modo que la mitad que le tocó a la comunidad fue 337,500 ovejas, 36,000 vacas, 30,500 asnos y 16,000 mujeres. De la parte que tocó a los israelitas, Moisés tomó una de cada 50 personas y uno de cada 50 animales, tal como el Señor se lo había ordenado. Y todo se lo entregó a los levitas, que eran los responsables del cuidado del santuario del Señor. La ofrenda de los capitanes. Entonces los oficiales que estaban a cargo de la tropa, es decir, los comandantes de 1,000 y de 100 soldados, se acercaron a Moisés y dijeron: tus siervos han pasado revista y no falta ninguno de los soldados que estaban bajo nuestras órdenes. Por eso hemos traído como ofrenda al Señor los artículos de oro que cada uno de nosotros encontró: pulseras, cadenas, anillos, pendientes y collares. Todo esto lo traemos para pedir perdón por nuestro pecado ante el Señor. Moisés y el sacerdote Eleazar recibieron todos los artículos de oro. Todo el oro que los comandantes de 1,000 y de 100 soldados presentaron como contribución al Señor pesó 16,750 siclos. Cada soldado había tomado botín para sí mismo. Moisés y el sacerdote Eleazar recibieron el oro de manos de los comandantes. Luego lo llevaron a la tienda de reunión para que el Señor tuviera presente a los israelitas. Capítulo 32. Rubén y Gad se establecen en Transjordania. Las tribus de Rubén y Gad tenían mucho ganado. Se dieron cuenta de que las tierras de Jazer y Galaad eran apropiadas para la ganadería, así que fueron a decirle a Moisés, al sacerdote Eleazar y a los jefes de la comunidad: las tierras de Atarot, Dibón, Jazer, Nimra, Hezbón, Elalé, Sebán, Nebo y Beón las conquistó el Señor para el pueblo de Israel y son apropiadas para la ganadería de tus siervos. Si nos hemos ganado tu favor, permítenos tomar esas tierras como heredad. No nos hagas cruzar el Jordán. Entonces Moisés dijo a los rubenitas y a los gaditas: ¿les parece justo que sus hermanos vayan al combate mientras ustedes se quedan aquí sentados? Los israelitas se han propuesto conquistar la tierra que el Señor les ha dado. ¿No se dan cuenta de que esto los desanimaría? Esto mismo hicieron los padres de ustedes cuando yo los envié a explorar la tierra de Cades Barnea. Fueron a inspeccionar la tierra en el valle de Escol y, cuando volvieron, desanimaron a los israelitas para que no entraran en la tierra que el Señor les había dado. Ese día el Señor se encendió en ira y juró: por no haberme seguido de todo corazón, ninguno de los mayores de 20 años que salieron de Egipto verá la tierra que juré dar a Abraham, Isaac y Jacob.
Ninguno de ellos la verá, con la sola excepción de Caleb, hijo de Jefone, el kenicita, y Josué, hijo de Nun, los cuales me siguieron a mí, el Señor, de todo corazón. El Señor se encendió en ira contra Israel y los hizo vagar por el desierto 40 años, hasta que murió toda la generación que había pecado. Y ahora ustedes, nido de pecadores, vienen en lugar de sus antepasados para aumentar la ira del Señor contra Israel. Si ustedes se niegan a seguirlo, Él volverá a dejar en el desierto a todo este pueblo, y ustedes serán la causa de su destrucción. Entonces ellos se acercaron otra vez a Moisés y dijeron: Vamos a construir corrales para el ganado y a edificar ciudades para nuestros pequeños. Sin embargo, tomaremos las armas y marcharemos al frente de los israelitas hasta llevarlos a su lugar. Mientras tanto, nuestros pequeños vivirán en ciudades fortificadas que los protejan de los habitantes del país. No volveremos a nuestras casas hasta que cada uno de los israelitas haya recibido su heredad. Nosotros no queremos compartir con ellos ninguna heredad al otro lado del Jordán, porque nuestra heredad está aquí, en el lado oriental del río. Moisés contestó: Si están dispuestos a hacerlo así, delante del Señor, tomen las armas y marchen al combate. Crucen con sus armas el Jordán y con la ayuda del Señor luchen hasta que Él haya quitado del camino a sus enemigos. Cuando a su paso el Señor haya sometido la tierra, entonces podrán ustedes regresar a casa, pues habrán cumplido con su deber hacia el Señor y hacia Israel. Y con la aprobación del Señor, esta tierra será de ustedes. Pero si se niegan, estarán pecando contra el Señor y pueden estar seguros de que no escaparán de su pecado. Edifiquen ciudades para sus pequeños y construyan corrales para su ganado, pero cumplan también lo que han prometido. Los gaditas y los rubenitas dijeron a Moisés: Nosotros, sus siervos, haremos tal como usted lo ha mandado. Aquí, en las ciudades de Galaad, se quedarán nuestros pequeños y todos nuestros ganados y rebaños, pero sus siervos cruzarán con sus armas el Jordán para pelear a la vanguardia del Señor, tal como usted lo ha ordenado. Así que Moisés dio las siguientes instrucciones al sacerdote Eleazar y a Josué, hijo de Nun, y a los jefes de las familias patriarcales de las tribus de Israel. Si los gaditas y los rubenitas, armados para la guerra, cruzan el Jordán con ustedes y conquistan el país, como el Señor quiere, ustedes les entregarán como heredad la tierra de Galaad, pero si no lo cruzan, ellos recibirán su heredad entre ustedes en Canaán. Los gaditas y los rubenitas respondieron: Somos sus siervos y haremos lo que el Señor ha mandado, tal como Él lo quiere. Cruzaremos armados delante del Señor a la tierra de Canaán, pero nuestra heredad estará de este lado del Jordán. Entonces Moisés entregó a los gaditas, rubenitas y a la media tribu de Manasés, hijo de José, el reino de Sihón, rey de los amorreos, y el reino de Og, rey de Basán. Les entregó la tierra con las ciudades que estaban dentro de sus fronteras, es decir, las ciudades de todo el país. Los gaditas edificaron las ciudades de Dibón, Atarot, Aroer, Atarot, Sofán, Jazer, Yogbea, Bet-Minra y Bet-Arán.
Las edificaron como ciudades fortificadas y construyeron corrales para sus rebaños. Los descendientes de Rubén edificaron las ciudades de Esbón, Elalé, Kiriatayim, Nebo y Baal Megón. Estos nombres fueron cambiados. Y Sibma. Los descendientes de Maquir, hijos de Manasés, fueron a Galaad, la conquistaron y echaron de allí a los amorreos que la habitaban. Entonces Moisés entregó Galaad a los maquiritas, que eran descendientes de Manasés, y ellos se establecieron allí. Yair, descendiente de Manasés, capturó algunas aldeas y les puso por nombre Jabot Yair. Nova capturó Kenat y sus aldeas. A la región le dio su propio nombre. Capítulo 33. Ruta de Israel por el desierto. Cuando los israelitas salieron de Egipto bajo la dirección de Moisés y de Aarón, marchaban ordenadamente como un ejército. Por orden del Señor, Moisés anotaba cada uno de los lugares de donde partían y a donde llegaban. Esta es la ruta que siguieron. El día 15 del mes primero, un día después de la Pascua, los israelitas partieron de Ramsés. Marcharon con aire triunfal a la vista de todos los egipcios, mientras estos sepultaban a sus primogénitos, a quienes el Señor había herido de muerte. El Señor también dictó sentencia contra los dioses egipcios. Los israelitas partieron de Ramsés y acamparon en Sucot. Partieron de Sucot y acamparon en Etam, en los límites del desierto. Partieron de Etam, pero volvieron a Pi Hahirot, al este de Baal Zephón, y acamparon cerca de Migdol. Partieron de Pi Hahirot y cruzaron el mar hasta llegar al desierto. Después de andar 3 días por el desierto de Etam, acamparon en Mara. Partieron de Mara con dirección a Elim, donde había 12 manantiales y 70 palmeras, y acamparon allí. Partieron de Elim y acamparon cerca del Mar Rojo. Partieron del Mar Rojo y acamparon en el desierto de Sin. Partieron del desierto de Sin y acamparon en Dofcá. Partieron de Dofcá y acamparon en Aluz. Partieron en Aluz y acamparon en Rifidín, donde los israelitas no tenían agua para beber. Partieron de Refidín y acamparon en el desierto de Sinaí. Partieron del desierto de Sinaí y acamparon en Kibrot Hatabá. Partieron de Kibrot Hatabá y acamparon en Haserot. Partieron de Haserot y acamparon en Ritmá. Partieron de Ritmá y acamparon en Rimón Pérez. Partieron de Rimón Pérez y acamparon en Libná. Partieron de Libná y acamparon en Risá. Partieron de Risá y acamparon en Selata. Partieron de Selata y acamparon en el monte Sefer. Partieron del monte Sefer y acamparon en Jaradá. Partieron de Jaradá y acamparon en Maquelot. Partieron de Maquelot y acamparon en Tajat. Partieron de Tajat y acamparon en Teraj. Partieron de Teraj y acamparon en Midca. Partieron de Midca y acamparon en Hasmoná. Partieron de Hasmoná y acamparon en Moserot. Partieron de Moserot y acamparon en Bené Yacán. Partieron de Bené Yacán y acamparon en Or de Gidgad. Partieron de Or
de Gidgat y acamparon en Jotbatá. Partieron de Jotbatá y acamparon en Abroná. Partieron de Abroná y acamparon en Esión-Geber. Partieron de Esión-Geber y acamparon en Cades, en el desierto de Sin. Partieron de Cades y acamparon en el monte Hor, en la frontera con Edom. Por orden del Señor, el sacerdote Aarón subió al monte Hor, donde murió el día primero del mes quinto, 40 años después de que los israelitas habían salido de Egipto. Aarón murió en el monte Hor a la edad de 123 años. El rey cananeo de Arad, que vivía en el Negev de Canaán, se enteró de que los israelitas se acercaban. Partieron del monte Hor y acamparon en Salmona. Partieron de Salmona y acamparon en Punón. Partieron de Punón y acamparon en Obot. Partieron de Obot y acamparon en Ille Abarín, en la frontera de Moab. Partieron de Ille Abarín y acamparon en Dibón Gad. Partieron de Dibón Gad y acamparon en Almón Diblatayín. Partieron de Almón Diblatayín y acamparon en los campos de Abarín, cerca de Nebo. Partieron de los montes de Abarín y acamparon en las llanuras de Moab, cerca del Jordán, a la altura de Jericó. Acamparon a lo largo del Jordán, desde Bet-Yesimot hasta Abel-Sitín, en las llanuras de Moab. Instrucciones acerca de la tierra prometida. Allí, en las llanuras de Moab, cerca del Jordán, a la altura de Jericó, el Señor dijo a Moisés: habla con los israelitas y diles que, una vez que crucen el Jordán y entren en Canaán, deberán expulsar del país a todos sus habitantes y destruir todos los ídolos e imágenes fundidas que ellos tienen. Ordénales que arrasen todos sus altares paganos y conquisten la tierra y la habiten, porque yo se la he dado a ellos como heredad. La tierra deberá repartirla por sorteo, según sus clanes. La tribu más numerosa recibirá la heredad más grande, mientras que la tribu menos numerosa recibirá la heredad más pequeña. Todo lo que les toque en el sorteo será de ellos y recibirán su heredad según sus familias patriarcales. Pero si no expulsan a los habitantes de la tierra que ustedes van a poseer, sino que los dejan vivir allí, esa gente les causará problemas, como si tuvieran clavadas astillas en los ojos y espinas en los costados. Entonces yo haré con ustedes lo que había pensado hacer con ellos. Amén. Que la palabra de la Biblia ilumine nuestras vidas, para compartir el amor de Cristo Jesús a quienes nos rodean. Les invitamos a seguir leyendo la Biblia en un año. Hasta la próxima.